Amigos, preparen su café, yo ya preparé el mío porque vamos a una nueva conversación de Café Podcast. Hoy tengo nuevamente a un invitado que quiero mucho, que estimo, y es el pastor Alex Navas. ¿Cómo está, pastor? Hola Gonzalo, bien contento de estar nuevamente acá en Café Podcast, súper contento, agradecido con Dios y pues siempre con temas interesantes. Sé que la gente está siendo edificada y me alegra estar acá. No, muchas gracias, pastor. Creo que el primer podcast que grabamos, yo aprendí mucho. Creo que una de las cosas que las personas que lo vieron aprendieron mucho acerca de las redes sociales, de cómo nosotros tenemos de ser Adorar redes. Adorar Fue el redes tema. fue el tema que tocamos y cómo ser realmente un adorador. Creo que es una de las partes más importantes como hijos de Dios, que somos adoradores. Realmente fue una bendición y bueno, hoy estamos con algo nuevo, un tema nuevo, pero dentro de todo, pastor, en esas conversaciones que nosotros tenemos, de las veces que nos hemos tomado un café, como ahora que nos estamos tomando un café, hay una frase que impactó mi mente, hay frases que usted tiene, que son suyas, y me encantó una frase que decía que nosotros podemos ser usados, pero no aprobados. Y me impactó tanto en esa conversación tan enriquecedora que en el momento se me vino un versículo que está en Santiago 2:19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? También los demonios lo creen y tiemblan. Y me impactó mucho esa frase, usado pero no aprobado. Yo creo que uno de esos temas un poco difíciles porque mucha gente me hablaba o me cuestionaba cómo una persona así puede estar ahí arriba, como alguien con estas situaciones en su vida personal y la gente se convierte, o tal persona ni siquiera se congrega y todo el mundo llena sus conciertos, etcétera, y comenzaron como ciertos cuestionamientos, y es lo de ahora, es como una bandera bien usada para aquellas personas que de repente quieren desestimar la iglesia, desestimar a los creyentes. Y es que en verdad, una de las cosas que se ha aprendido, Gonzalo, es que Dios trata con sus siervos. Dios siempre trata con sus siervos. No somos quienes para hacer leña del árbol caído, ni para juzgar. Todos aquí, todos tenemos una historia. Todos aquí muchas veces también tenemos cosas que si las sacáramos a luz, se nos cae la cara a todos, Gonzalo. Pero también he entendido de que Dios, por amor a su nombre, como dice la Biblia, también cumple sus promesas. Y a veces es cierto que Dios nos usa porque justamente es ese que está ahí el que tiene el micrófono. Como este tiene el micrófono, pues tengo que decir algo porque en la sexta fila hay alguien que necesita oír esta palabra. Allá en la última fila hay alguien que necesita recibir este gozo a través de esta canción, o va a conectar con mi presencia, mi propósito o una promesa. Y de pronto Dios usa a los que están ahí. El clásico ejemplo de la mula de Balaam, ¿verdad? Que le habló al profeta porque era el que estaba ahí, o sea, iba ahí sobre él y le tuvo que hablar. Entonces, yo creo que es verdad. Dios nos puede usar por amor a su nombre, por amor a las personas, por amor a la gente que nosotros ministramos, pero debemos estar velando constantemente. El Señor dijo, oren sin cesar, oren constantemente, porque el diablo los ha pedido para zarandearlos. La oración te da esa estabilidad, esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque podemos ser usados. El pastor Marco Barrientos, que una vez que lo tuvimos para el Congreso Integral, yo tuve un desayuno con él, fuimos a desayunar, creo que es uno de los desayunos más enriquecedores de mi vida, en que yo le empecé a bombardear de preguntas. Y él me decía algo bien importante: Alex, después de una gran victoria en público, después de como Dios te usa en público, tú tienes que ir a consolidar esa victoria en privado. A mí me pasaba, decía él, de que después de tener una gran victoria, un mover del Espíritu Santo, gente convertida al Señor, yo llegaba a mi cuarto frustrado, llegaba a mi cuarto triste, porque había asuntos que tratar en mi corazón. De igual manera, yo lo he sentido, Gonzalo. A veces estamos en un aula, en un concierto, en un evento, en cosas grandes, en cosas medianas, en cosas pequeñas, pero vemos a Dios obrar. Pero muchas veces, y he aprendido, esas victorias en público se consolidan en lo secreto, purificar el corazón. ¿Por qué? Porque hago lo que hago y estar dándole constantemente la gloria a Dios. Pero no la clásica aquella, la gloria es para Dios y la gran foto donde salgo yo, vea, con todas las luces atrás, la gloria sea para el Señor y una foto tan preparada para que yo me vea bien. ¿Me entendés? A veces no es tan sincero. Dios nos usa,
pero muchas veces no nos aprueba en nuestro corazón, ¿verdad? En nuestro caminar con el Señor muchas veces estamos dando en automático, digo yo. O sea, ya son como viejas medallas oxidadas de que en algún momento me usó Dios y trato de que el Señor me siga usando con esto, pero hace tiempo no le conozco a Él. No tengo tiempos de comunión o vida de comunión, porque no me gusta tanto tiempo de comunión, una vida de comunión con el Señor. Entonces, por ahí muchas veces Dios nos ha usado, pero la pregunta es, ¿somos aprobados? Y eso me lleva a algo, pastor. Creo que estamos viviendo en una generación que no le interesa o el compromiso. Hay otros que no le interesa servir en su iglesia, no les interesa estar bajo una cobertura pastoral. Y lo peor de todo, les hablas bajo la luz, podemos hablar bajo la luz de la palabra y al final de cuentas lo ven como religiosidad. Le quiero contar algo. Hace muchos años, todo para el 2013, me invitaron a cantar a Juventud, ahí al CIFCO, que ahora es el Hospital del Salvador. Y una de las cosas que hubo un cantante que me dijo, yo, Gonzalo, separé mi ministerio de la iglesia. Okay. Y yo no estoy bajo pastor porque no tienes que rendirle cuenta a tu pastor. Claro. Y cuando él me dijo eso, yo lo confronté y le digo, ¿cómo es posible? Porque nosotros tenemos que rendir cuentas. Estoy seguro que posiblemente Dios lo usaba en su misericordia, pero estoy seguro que no estaba aprobado. Entonces, cuando vienen estas situaciones de nuevas tendencias, cantantes cristianos que ni se congregan a su iglesia, no sirven, no están en una casa, entonces a veces uno pregunta, ¿por qué son usados sabiendo que tal vez no son aprobados por las actitudes del corazón? Claro, ahora, hay un montón de formas de pegar, de formas de parecer exitosos. Eso es parecido a lo que hablamos la vez pasada. O sea, muchas veces las redes sociales nos dan una imagen de éxito, una imagen, pero la verdad somos o solo lo parecemos. Y yo creo que ahí es donde debemos ser muy sinceros en nuestra vida con respecto a esto. A mí me preocupa cuando yo tuve 15 años, 16 años trabajando en la producción musical. Escribí canciones para muchas personas, acompañé muchas producciones que se grabaron y fui productor de muchas de ellas también. Y cuando yo les preguntaba a los ministros, ¿y por qué quieres grabar? ¿Por qué tú quieres grabar? Porque quiero darme a conocer. Porque yo sé que tengo este talento y la gente debe saberlo. Porque yo sé que es el momento que extienda mis alas y salga al ministerio. Y le pregunto yo, ¿y tu iglesia qué dice? ¿Tus pastores qué dicen? No, me tuve que salir porque mis pastores no apoyan, porque me quieren tener aquí. Quiero salir de esto porque aquí no me impulsan como yo quiero. Y en realidad, Gonzalo, estar bajo autoridad te da autoridad. Yo siempre he creído eso. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Cuando tú siembras obediencia, cosechas autoridad. Y esto es parte de un siervo aprobado. La Biblia dice en Juan, Jesús dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, lo hará el Hijo igualmente. El Señor sí podía hacer algo por sí mismo. La palabra no se contradice, pero si somos claros y si somos objetivos, claro que Cristo podía hacer algo por sí mismo y no era Dios, pues. Y no su nombre es Emmanuel, que significa Dios, pero con nosotros. El Señor era poderoso, el Señor es grande, era Dios mismo en la tierra, pero determinó estar bajo la cobertura del Padre. Nos dio un modelo de obediencia. ¿Por qué? Porque Él quería esa aprobación. Quería estar aprobado delante de su Padre Celestial, porque eso era la forma en que impulsaba su éxito ministerial, estar alineado a una agenda de Dios, de su Padre Celestial. Y yo creo que eso es lo peligroso yo le llamo ministerios ambulantes. O sea, no tienen respeto. No adquieren el respeto que quieren, porque si tú no siembras obediencia, no puedes cosechar autoridad. Eso es una realidad. Realmente esa frase siempre se la he oído cada vez que lo oigo predicar. Realmente nosotros debemos de sembrar obediencia y después cosechar autoridad, que eso es lo que se espera de un siervo de Dios o de alguien que está sirviendo realmente. Y lo impactante de todo, pastor, es de que las personas, el hecho de estar bajo una autoridad,
el estar bajo una cobertura de una casa, de una iglesia, lo ven como religiosidad. Mm, Yo lo veo más espiritual. Siento que cuando mi pastor, en este caso usted, es mi pastor, yo le rindo cuentas, yo le puedo pedir un consejo. Hay cosas que tal vez yo no las sé por mi experiencia y usted tiene más experiencia que yo. Siempre hay una luz que Dios me ilumina, obviamente, pues a través de usted, pues he recibido muchos consejos. Entonces, dentro de todo, buscar esa cobertura, buscar esa aprobación, que mis pastores sepan qué estoy haciendo. Por ejemplo, lo de los podcasts. Cuando comencé con lo de los podcasts, se lo comenté la idea y me recuerdo que incluso si traigo años atrás, memoria atrás, la primera vez que usted y yo nos reunimos fue en Santa Elena, en un ujú. café, y yo le dije, pastor, fíjese que ya me estoy congregando en la iglesia y todo, y me da risa porque yo le dije, mire, pastor, ya me estoy metiendo en la visión de la iglesia, ya me estoy metiendo en la doctrina de la iglesia. Me recuerdo que, y ya me estoy metiendo en el discipulado. Y me dijo algo que me impactó. Ya, deja eso, ya vos ya estás capacitado, empezamos a grabar el disco. Ujú. Entonces, esa parte de tener la aprobación del pastor, de mi cobertura, es importante. Entonces, creo que es importante tener esa parte de que tener esa aprobación, tener el visto bueno de Claro. nuestros líderes es importante porque debemos de dar cuentas. Yo creo que siempre cuando ese tipo de temas, yo siempre aterrizo en nuestro más grande ejemplo, o sea, Jesús. Yo siempre voy a Él, nuestro máximo ejemplo de vida y al mismo tiempo el máximo ejemplo de éxito ministerial. Si solo en 3 años el Señor cambió la historia y sigue cambiando la historia de millones de personas hasta a la actualidad por medio de la iglesia, por medio de su Espíritu Santo. Que dice Lucas 2, 51 y 52. Jesús era un niño, fíjate, era un niño. Y dice la Biblia que se habían ido a empadronar, ¿verdad? Roma quería saber cuánta gente gobernaba. María y José y el niño Jesús van a empadronarse a Jerusalén y luego regresan a Nazaret. Pero en el camino a Nazaret Jesús se pierde. Aparentemente se pierde. Lo buscan entre los familiares, nos lo encuentran y habían caminado un día entero. Imagínate el corazón de María y de José Ujú. abatidos, ¿verdad? Y se han regresado a Jerusalén. Y muchos de nosotros siendo niños, yo no sé, alguna vez te perdiste, yo me acuerdo Sí. cuando me perdí y recuerdo la sensación de abatimiento, pegué una gran chillada, estaba temblando, gracias a Dios me encontraron, estaba en otro país, estábamos fuera del Salvador y fue algo que hasta la fecha yo recuerdo muy bien, tenía 4 años y recuerdo muy bien la sensación de abatimiento y de temor que yo sentía en ese momento. Pero cuando María y José encuentran a Jesús, dice que no encuentran a un niño temblando, no encuentran a un niño llorando, encuentran a un niño hablando con autoridad, con los expertos de la ley, o sea, con los fariseos, hablando de tú a tú, el niño de 12 años. Cuando María llega y le dice, hijo, ¿dónde estabas? Estamos preocupados. Mujer, en los negocios de mi padre es necesario que esté. ¿De cuál padre? ¿De José? No, de su Padre Celestial. O sea, Jesús sabía quién era, de dónde venía y a dónde iba. No, de mi Padre Celestial, yo sé a dónde voy. Pero luego dice el versículo 52, más Jesús estaba sujeto a ellos. La palabra sujeto es bien importante. Sujeción, estar quieto, no moverse, estar bajo esa autoridad, estar pegado, sujetado a una autoridad. Es una palabra que no es tan popular ahora. A la gente no le gusta sujeción, no le gusta estar, ¿cuál es la palabra? Opresión, dicen, ¿verdad? Oprimidos o que estar bajo. No, no, esa palabra no es popular ahora, pero Jesús dice en la Lucas 2:51 52 que estaba sujeto, no se movía a sus padres. ¿Por qué? Luego dice, y Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia para con Dios y los hombres. Jesús, aún sabiendo que Él era Dios mismo, se sujetó a sus padres. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? Nos peleamos con nuestros papás, nos peleamos hasta con la policía, nos peleamos con los maestros, nos peleamos con los de la universidad, nos peleamos con los líderes, nos peleamos con los pastores. A mí me preocupa una persona que le cuesta estar bajo autoridad, porque le costará tenerla. Le costará tenerla. No van a tener esa, no van a seguirlo porque no ha sembrado esa obediencia que Jesús tuvo. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente vamos al asunto. Tienen posiciones, dirigen ministerios, dirigen iglesias, pero nunca sembraron obediencia. Por lo tanto, les cuesta estar o les cuesta tener autoridad. Y por eso creo que Dios no termina de aprobarnos, porque hay mucho orgullo, Gonzalo, porque hay mucha independencia.
de Dios, primeramente, y después de líderes, pastores que Dios ha establecido, dice la Biblia, que el Señor estableció pastores para guardarnos, para cuidarnos, para darnos consejo y darnos palabra. Realmente eso es importante, pastor. Yo hace muchos años nos dieron un ejemplo de un ministerio, no voy a mencionar nombre, Ujú. pero me impactó mucho porque hubo uno de los líderes del pastor de esta iglesia que dijo, no, yo no estoy de acuerdo con el pastor y se jaló a media iglesia. Wow. Dividió la iglesia, no se multiplicó, se dividió. Mm, Dividir y multiplicar es es totalmente diferente. diferente. Entonces, ¿cómo realmente, si le pongo un ejemplo, la iglesia siempre siguió? Esta iglesia que se separó de este pastor y declaró en rebeldía, literalmente. ¿Cómo entender esa parte? ¿Cómo hacerle entender a aquellas personas que se pueden confundir, pero pues, si él lo hizo, ¿cómo es que Dios lo usa? Entonces, creo que Mm. esa parte es importante verla, porque yo no, ni en mi peor pensamiento podría decirle yo voy a rebelarme en contra del pastorales, por ejemplo, pues porque para mí usted es un hombre de Dios, lo respeto, lo admiro y lo quiero mucho. Entonces, esa parte de entender de que muchas veces tal vez nuestras propias motivaciones, tal vez el hecho de querer exponernos un poco más, o tal vez parecer alguien espiritual y no serlo. Ujú, Entonces, ujú. esa parte, ¿cómo podemos manejar eso para aquellas personas que lo ven? Pues porque nosotros se supone que somos ejemplo. Definitivamente. Somos un ejemplo. Sí, yo creo que yo considero de que siempre alguien, cuando algo empieza mal, puede continuar mal o incluso terminar mal si no das un paso de arrepentimiento. Y conozco bastantes historias de personas que incluso regresaron donde sus pastores que crecieron a pedirles perdón. Perdón por salir de esta manera. Tengo que limpiar mi camino. Tengo que empezar un ministerio saludable y vengo aquí a decirle perdón. Personas muy connotadas, muy reconocidas, pastores que yo he escuchado ese testimonio, que regresaron a decirle, perdóneme, pastor, no le di la honra. Y no solamente eso, dividí la congregación. Y no puedo continuar de esa manera. ¿Por qué? Porque por lo general lo que el hombre siembra, cosecha. Y este tipo también de personas o de iglesias o ministerios luchan con divisiones, luchan con eso. O sea, es una cuestión que comienza a multiplicarse a menos que haya un punto de arrepentimiento en todo esto y un cambio de mentalidad, obviamente influenciada por el Espíritu Santo. Pero yo creo que Jesús, que es nuestro máximo ejemplo, él siempre abogó primero a de que la obra era del Padre. Porque los pastores no somos dueños de la gente, Gonzalo. Y esto es algo bien importante que yo anhelo decir. No somos dueños de las personas. Simplemente las personas que vienen a nuestras congregaciones las alimentamos con la palabra del Señor. No somos dueños de ellos. Hay unas líneas muy delgadas entre enseñorearnos de la iglesia y servir y guiar a la iglesia. Por eso es que debemos ser aprobados. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Que debemos ser diligentes en convertirnos en siervos aprobados. Es decir, diligencia es estar enfocado, esforzarnos por ser aprobados por el Señor. Diligentes para poder recibir las personas y darles el alimento espiritual que ellos necesitan. No enseñorearnos, no tener mi propio público. Porque muchas veces cambiamos escenarios por púlpitos. Cambiamos escenario por el público, somos buenos oradores. Yo creo que me dijo una vez una persona que me estaba cortando el pelo, mira, ¿y cuánto cuesta poner una iglesia vos? Me dijo. Sí, me dijo. ¿Cuánto? Yo, dame, dijo. Mira, viejo, me voy a quitar de aquí antes que te caiga un rayo. Y no quiero que me pegue a mí, vea. Porque la gente lo ve como algo, y no solo porque tengas una buena oratoria, porque tengas mucho carisma, incluso puedes tener hasta el dinero para poner una iglesia muy cool, muy buena, muy bonita, pero es como poner algo muy pesado en una mesa Mm, de patas delgadas. Tarde o temprano eso se va a quebrar si no hay una verdadera aprobación de parte del Señor. Dios te puede usar y Dios puede hacer muchas cosas. Usó a Sansón, libró a Israel de los filisteos, pero ¿qué pasó? Jugó, no fue aprobado, jugó con la unción, jugó con esto, pensó que no le iba a pasar nada y al final pasó. Se convirtió en literalmente un juguete de sus enemigos, hasta que él se arrepiente, le dice, Señor, dame fuerza nuevamente, y murieron los filisteos y él con ellos. Entonces, muchas veces los ministerios mueren jóvenes por eso. Graban una producción y no se volvió a saber nada de ellos. 2 producciones, no se volvió a saber nada de ellos. Simplemente tuvieron un boom, pero ¿qué pasa? Dios no respalda producciones, Dios respalda siervos aprobados y le da continuidad. Si empezar no es difícil, es mantenerse.
aprobado. Ese es realmente lo difícil, mantenerse ahora. Entonces, claro, eso es parte de muchas decisiones, determinaciones, y aunque muchas veces uno puede empezar medio desubicado, qué importante es arrepentimiento, cambio de mentalidad, y de eso Dios puede hacer un nuevo plan perfecto. Sí, pastor, creo que una de las cosas que acaba de mencionar es que muchas veces nosotros pensamos dentro de nuestra humanidad y tal vez posiblemente dentro de nuestro propio orgullo, que pues yo que canto también hago música, siempre pensé que posiblemente mi primer disco puede ser un boom y que iba a empezar a impactar, y realmente, pastor, más allá de eso, más de todas esas situaciones, había un amigo que me decía, bro, pero tú, me estereotipaba con canciones, esta canción te va a pegar, esta canción va a ser Ujú. tal cosa. Y yo le decía, no, no, yo estoy seguro que va a ser otra canción. Y la canción que menos esperó en su momento, pues, fue la que más hasta el día de hoy sigue sonando. Pero para esta persona, porque yo le dije, no, yo sé qué canción va a ser. Yo lo tenía en mi corazón. Y le digo, Dios no está buscando eh, personas que sean reconocidas en el sentido de que porque yo voy a cantar con un reconocido o alguien famoso, X persona, eso Dios lo va a aprobar o me va a usar a través de eso. Ahorita estoy en una nueva etapa en el cual Ujú. yo quiero hacer colaboraciones con personas de Dios. Esto no es un secreto. Grabé con Valen, Mm. con su hija, con la más Ujú. grandecita. Y sabe que yo sentí tanto de Dios cuando yo la vi cantar y verla ahí literalmente, se lo dije en el estudio a Sí. ella. Yo cuando te vi cantar le dije, realmente sentí exactamente lo mismo cuando el pastor Alex está ministrando. Mm. Eso realmente, y veo cómo Dios la usa y sé que es aprobada porque se siente. Hay personas Mm. que hablan, pero no se les siente nada. O sea, no, Mm. a veces uno siente como que hay algo, el corazón muchas veces, o puede ser el Espíritu Santo realmente. Entonces, se lo traigo a conversación porque realmente la vida de ella me impacta mucho. Entonces, ella es una persona, ahorita tendría 16 años, 16, tiene sí. 16 años. Veo cómo a su corta edad Dios la está usando y le falta mucho. Y es una buscadora. La verdad no, es un poco difícil hablar de sus propios hijos, pero Valentina le he visto en lo secreto a una niña que busca la palabra, busca la oración. Eso me bendice como papá. Creo que es mi máxima logro, uno de mis máximos logros, y lloré ese día, fue cuando se bautizaron. Estábamos con mi esposa, yo le dije a mi esposa cuando estaba Valentina y Fernanda bautizándose, de ella salió a bautizarse, la bautizó mi papá, su abuelo, la bautizó, y cuando yo lo vi, vestida de blanco con sus batas, dije, mi amor, primera graduación, ya tuvimos la primera graduación, y la más importante, su fe. Somos usados en los púlpitos, pero ¿qué tal en la familia? Exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está internamente? Nuestros mayores valedores de nuestro mensaje es tu familia, los que te conocen día a día en la casa, tu esposa, tus hijas. Ellos son los que validan nuestro mensaje arriba en el púlpito. Yo siempre lo he creído. Ellas son las que pueden de alguna manera saber si lo que estoy hablando o es una tremenda oratoria y actuación o yo lo he vivido. Ahora, es importante también decir que no todo lo que uno predica tiene que haberlo vivido, no necesariamente. No Exactamente. necesariamente tú tienes que haber vivido todas las experiencias para poder, la Biblia tiene autoridad en sí misma para poder penetrar los corazones. Pero ciertamente es importante también que nuestra vida familiar, nuestra vida abajo de la plataforma, también sea aprobada, Gonzalo. Quizás aquí yo soy bien anticuado, la gente dice que es que vos siempre sos bien clavado, o esto y lo otro. Quizá ya caí yo en eso, pero todo ministro debe cuidar su testimonio, lo que tú hagas en tus redes, lo que hagas afuera, lo que hagas en el centro comercial va a impactar arriba. La gente ya no solo va a sostenerse por tu carisma o por lo bueno que eres. A veces queremos ocultar nuestra esencia o testimonio con talento. Y muchas veces pasa porque lo hemos comprado. Como creyentes hemos comprado hasta personas que lo hacen muy bien y llenan nuestros ojos, pero no necesariamente están ellos llevando
un crecimiento espiritual, una profundidad que nos lleve a ser más real a Cristo en nuestras vidas. Entonces, yo creo que eso es también bien importante cuando hablamos de la familia. Qué importante también es que nuestra familia también sea bendecida con nuestros ministerios. Nuestros padres avalen lo que Él está haciendo ahí arriba y lo crean, porque ya lo vieron, porque están viendo a alguien que se está esforzando por honrarlos, por agradar a Dios, por tener su lugar secreto, no perfecto, Gonzalo, es que ser aprobado no es ser perfecto. O sea, ser aprobado es una vida que se esfuerza todos los días por agradar a Dios, y eso, ese es el punto en todo esto. Sí, realmente es importante, pastor. Algo que tocaba de la intimidad es importante. Yo una vez en el 2020, usted dijo algo en una entrevista de radio. Tu memoria me impacta. Te acordaste un montón de cosas hasta en los años. Es que tengo bastante retentiva con la memoria. Entonces, pero uno retiene lo que cree importante. Siempre, eso es una realidad. Lo que uno olvida no lo considero importante, pero lo que uno retiene lo considero importante. Realmente, y por eso le digo que me encantó esa frase que dijo. Fue ya comenzando ya cuarentena y en la entrevista de radio dijo algo. Dios apagó las luces de los escenarios para encender la luz de la intimidad. Y con Eco, que está detrás de cámaras nuevamente, yo le decía, esa frase me impactó tanto porque es cierto, todas esas plataformas, pastor, se apagaron y se encendió la luz de la intimidad. Ahí fue donde se comprobó si realmente nosotros íbamos a ser aprobados, porque todos podíamos llegar a la iglesia y hacer, y como siempre lo dije la vez pasada, fue un colador. Sí, fue un colador, sobre todo a los servidores, a los que tenían de alguna manera, mueven sus ministerios a través de los eventos, cerquita de esa pandemia comencé a conectarme a varios podcasts o varias conversaciones, conferencias, y me acuerdo que me conecté a una de Cualo Zamorano. Estaba hablando con Gadiel Espinosa y él decía, ¿cómo ahora? ¿Qué está pasando con aquellos ministerios que viajaban, que se sostenían con los conciertos, que se sostenían con las conferencias y todo terminó? ¿Qué está pasando ahora, verdad? Es como que Dios desactivó todo ese movimiento para saber cuánto íbamos a depender de Él en ese momento. ¿Cuánto íbamos a depender? Incluso hubieron ministerios que intentaron quizás desde las plataformas seguir con un estilo de vida, ganancias, etcétera. No lo sé, es válido porque pues son su forma de vida, etcétera. Pero ¿qué tal si fue que Dios nos desactivó? Y creo que esa frase también iba motivada por eso. Dios apagó esas luces, pero encendió pequeñas llamas en cada corazón que se volvió a apasionar con Dios, haciendo cosas sencillas, haciendo cosas simples, pero que iban a bendecir a las personas. Si las aulas de adoración que nosotros hicimos con mi esposa era con una guitarra acústica, o sea, yo decía, Dios mío, tenía años de no tocar y tener que aprenderme esas canciones, no teníamos el mejor audio, teníamos un teléfono, la cámara era la cámara de nuestro teléfono y le puse por ahí un rig para mandarle una señal y fue, y que me regalaron, ese rig me lo regalaron como al mes de estar haciendo las aulas, me regalaron eso para mejorar el audio, pero sabías que 300, 400 personas se conectaban. Yo decía, ¿por qué? No tenemos una banda, tenemos una guitarra acústica. Era porque había un hambre del Señor que estaba despertando esos corazones. Y fue un tiempo muy relevante donde realmente supimos de qué estábamos hechos, si nuestra fe realmente era viva. Sí, no, realmente, pastor, siento que uno de los mejores tiempos, aparte de estar en casa y no hacer nada. Y salvando al mundo, de paso, porque no salíamos para salvar al mundo. Es cierto, creo que realmente en ese tiempo, aparte de estar en casa, porque para ese momento todo se paró, pues. Sí. Pero mi relación con Dios en ese momento fue disfrutarlo, el hecho de pensar tanto tiempo en casa y el hecho de que Dios encendiera una llama y uno se conectaba a los cultos en línea. Uno, obviamente en ese momento no podíamos salir, pues, pero conectarse y sentir esa emoción de conectarte con otras personas. Uh-huh. Y principalmente oír de la palabra de Dios, saber que estábamos en una situación complicadísima. Ese hecho de que Dios haya hecho todo esto que ha hecho todo eso en ese momento, siento que nos ayudó a nosotros a que nuestra fe realmente fuera probada, a que nuestra fe realmente haya sido consolidada y realmente decir, ok, sí amo a Dios, tengo que ser aprobado por Él. Y una de las cosas es que muchas veces todos estos ministerios, algunos desaparecieron. Sí. A consecuencia de que no estaban en el camino correcto, digámoslo así.
estaban siendo usados, pero Dios no los aprobó. Y cuando vino la prueba, porque esto es como un examen. A mí yo nunca me costó realmente todos los exámenes escritos. Yo siempre les tuve miedo. A mí me encantaba tener más exámenes prácticos. Pero cuando pasaba el examen escrito era una gran tribulación para mí porque yo sí me gusta leer, pues, pero tener un examen, esto fue como ese examen. Dios nos pasó un examen y ¿con cuánto pasamos? ¿Realmente fuimos aprobados o no fuimos aprobados? Y aquellos que seguimos ahora en una iglesia sirviendo, usted ahora como pastor de Iglesia Torrefuerte, yo sirviendo siempre en la iglesia, en diferentes áreas, creo que esa parte que Dios nos haya puesto a prueba fue importante porque Él comprobó que realmente lo amáramos, así como pasó con Job. Claro, definitivamente. Mira, todo quebrantamiento nos lleva a una multiplicación de algo. Se multiplica nuestra, digamos, nuestra frialdad o se multiplica nuestra fe en el Señor. Depende dónde has llevado tu corazón. En Dios siempre te toca elegir. Siempre tenés que elegir. La Biblia nos muestra elecciones completamente a cada rato. ¿Eliges la vida o eliges la muerte? Dijeron en ese momento el Señor al pueblo. ¿Eliges la bendición o eliges la maldición? Siempre toca elegir. ¿Qué dijo Josué? Ustedes vean a quién sirven. Yo y mi casa serviremos al Señor. Eligió. Todo se trata de elegir. En la pandemia nos tocó elegir. ¿Qué vamos a hacer? O esto nos bota o esto nos fortalece. O dependemos de Dios o qué pasa acá. Y me llamó la atención un montón de gente que en lugares como Europa, adorando al Señor en Europa, una nación que tuvo avivamiento, o un continente que tuvo muchos avivamientos, y ahora son museos las iglesias. Nadie quiere nada. Pero en ese tiempo se activó una fe. ¿Qué pasó? Lo que siempre sucede, el ser humano es corta memoria y a veces pensamos que nunca pasó pandemia. Hay gente que vive ahora como que no existió la pandemia, como que Dios no nos libró de nada. Y seguimos viendo la vida como que si tengo toda la vida por delante, cuando fue un tiempo que yo aprendí muchas cosas de la pandemia. Número 1, la vida es corta. 2, ya no busques opinadores, busca consejeros. Bueno, toda la gente opina demasiado, pero ya no necesitamos opinadores. 3, qué batalla elegir y qué batalla no elegir. Y lo otro, depender 100% de Dios, conocer al Señor. Yo creo que eso nos lleva, esa vida constante de conocer a Dios trae en nosotros una transformación. Nos va en esos exámenes nos va Dios probando y ahí no podemos pasar con panzazo, no podemos pasar raspado. Tenemos que pasar muchas veces esos desiertos con honores y mantenernos, porque luego vienen otros desiertos que también vamos a vivir, pero aquello que me pasó me fortaleció para este momento. Lo que viví me ayudó. Ahora sé de dónde vengo. Sé, como dicen aquí en El Salvador, dicen, vengo de donde asustan. Muchos venimos de donde asustan. Y ya no me asusto con cualquier cosa porque conocí a ese Dios poderoso, a ese Dios milagroso. Sí, y es importante, pastor. Creo que una de las cosas es de que cuando Dios transforma nuestros corazones y realmente estamos pegados a la palabra, sé que Dios va en la luz de esa palabra, Dios va a hacer vernos si realmente estamos equivocados, porque nosotros no podemos vivir sin la palabra. Hay gente que no le gusta leer la Biblia y le voy a ser honesto, a mí la YouVersion, no es por darle promoción a nadie, pues, pero te ha ayudado. Me ayudó a leer la Biblia 10 veces completa. Wow. Entonces, hay partes en las cuales uno como hijo de Dios tiene que tener esa disciplina. Dante Gebel decía algo. Después de la disciplina viene el deleite. Sí. Y es tan cierto. Uno se disciplina y uno tiene que tener la suficiente humildad de decir, ok, Señor, está bien, tú quieres que cambie, lo voy a hacer. Entonces, vemos muchos ejemplos en la Biblia que tal vez fueron usados, pero tampoco fueron aprobados. Puede ser un ejemplo Judas Iscariote, Jonás, por ejemplo, también Balaam. Sí. Dios lo usó, pero no lo fue aprobado. Entonces, esto me lleva a 2 preguntas, pastor. ¿Por qué Dios usa a los que no aprueban? Por amor a su nombre, por amor a su promesa. Fíjate que dice la palabra en un versículo, ahora quizás se me viene el versículo, más no la cita, no la dirección del versículo, donde dice que todo mundo conspiró contra el Señor. El pueblo, Judas Iscariote y los religiosos conspiraron. ¿Para qué? Para que el Señor cumpliera la misión la cual le fue entregada, que era llevar muchos hijos a la gloria. Fíjate, una cosa muy mala, pero que tenía que pasar para terminar en la redención de nosotros.
el corazón de Judas, el corazón de Herodes, el corazón del pueblo, el de los religiosos, se endureció contra Dios. Pero eso provocó también que Cristo fuera a la cruz y eso trajo algo. A veces Dios no es que apruebe, pero ocupa cosas para que luego eso suceda. El Salmo 38 dice que mis tiempos están en las manos del Señor. ¿Quién doblará, dice? ¿O quién enderezará lo que Dios ha doblado? Esto es bien importante también. Hay cosas que yo no puedo cambiar. Dios usa situaciones que suceden para poder llevar a un propósito que Él quiere para nosotros. Los tiempos buenos están en las manos de Dios, los tiempos malos están en las manos del Señor. Ahí fue Jesús crucificado. Al lado tenía dos hombres malos, pero uno decidió decir, este hombre es inocente. Señor, acuérdate de mí. No le pidió salvación, le pidió un recuerdo. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El Señor le dice, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo muy malo de estar en la cruz llevó a cosas muy buenas que sucedieron. Entonces, alrededor de lo malo, Gonzalo, siempre debemos aprender algo. Están pasando cosas muy buenas. Quizás uno dice, no es aprobado, pero Dios trata con sus siervos. Pero lo otro es que también Dios puede hacer muchas cosas buenas alrededor de personas que probablemente no han sido aprobadas. Dios, y la gloria siempre debe ser para el Señor. La gloria siempre debe ser para Dios en ese momento. Yo creo que eso es bien importante para ser aprobados. Sí, realmente, pastor, creo que Dios lo hace en su misericordia. En su misericordia. Todos hemos recibido esa gracia, misericordia. por amor a su nombre, para que Él sea glorificado. Realmente es cierto, pastor. Yo siempre le llamo la inmerecida, que es la gracia de Dios. La gracia inmerecida. La última pregunta, pastor. ¿Cómo puedo saber si Dios me ha aprobado? Interesante. Yo no sé si has escuchado el término rider. El rider es como una lista de... Sí. O sea, es como requisitos, ¿verdad? Cuando viene una banda, cuando viene un ministerio, te piden un rider, ¿cierto? Exactamente. Prácticamente es una lista de requisitos donde vienen desde la parte técnica, consola, luces, escenario, tamaños, distancias, todo. Pueden venir hoteles. Yo he recibido riders apoyando movimientos como Tomando Dominación. Me ha tocado casi siempre apoyar la parte técnica de quienes vienen y atenderles de esa manera. Yo he atendido riders desde lo más básico hasta riders que puedan rayar en lo ridículo. Complicado. O sea, en uno que recibí te ponen las marcas de carros que se suben, año del carro, los restaurantes con nombre y apellido de los que van, etc. Unas cosas que decir, wow, porque sin esto el siervo, la gran sierva o el siervo de Dios no puede fluir, ¿verdad? Por supuesto, bajo la módica cantidad que tiene que ser enviada antes, etc. No estoy criticando eso, pero pienso que a veces caemos en abusos. Y son usados. O sea, realmente son usados. Ahora, ¿qué pasaría si Dios nos mandara su rider? Ok, estos son mis requisitos para que yo te use. Esto es lo que yo quiero de ti. ¿Y sabes qué dice ahí? Lucas 2, 51 y 52. Jesús crecía en sabiduría, estatura, gracia para con Dios y gracia para con los hombres. 4 crecimientos que habían en Cristo. Para mí, ese es un siervo aprobado. Jesús, sabiduría, es decir, inteligencia. El sabio recibe la corrección y se alegra. ¿Qué pasa cuando nosotros recibimos la corrección? Nos enojamos. Criticamos o nos vamos, o nos peleamos. Jesús dice la Biblia, el sabio cuando se le corrige, ese sabio se alegra. El sabio tiene como principal fundamento el temor al Señor. Ese es un siervo aprobado. Dice que crece en estatura, es decir, sus dones, sus talentos, los puso a disposición del propósito que Dios ha puesto en tu vida. Tú eres bueno en algo. Aquí hay gente que es buena en algo. Los que no están viendo, tú eres bueno en algo. Eso ponlo al servicio de Dios y serás aprobado. Luego crecía, dice que en gracia para con Dios, disciplina espiritual, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra. ¿Cuesta? Sí. Hay que empezar por disciplina, porque le pusieron disciplina espiritual hasta que se convierte en placer. Justamente. Jesús no oraba por disciplina, Jesús oraba porque era un deleite para él. Exactamente. Él se deleitaba. O sea, yo no tengo que ser disciplinado para echarme 10 pupusas, vea. O sea, porque para mí es un placer. Me ponen una semita de 4 pisos. No, voy a ser bien disciplinado y comérmela. No, porque es un placer. ¿Me entiendes? Uno se disciplina en lo que le cuesta. ¿Me entiendes? Jesús no era disciplinado para orar. Jesús era un placer orar. Era un placer estar con su Padre Celestial. Pero debemos alcanzar esa estatura de gracia para con Dios. Y luego, por último, dice gracia para con los hombres. Tu testimonio, tus frutos. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, bondad, templanza. Gálatas 5:22. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu, todos se relacionan con tu hermano. Todos se relacionan con tu prójimo. Y Jesús tenía gracia para con la gente. Ese es el modelo de un siervo aprobado. ¿Es fácil alcanzarlo? Por supuesto que no, pero gracias a Dios que nos ha dado a su Santo Espíritu, que si le damos el espacio que Él gobierne, nos guiará a ser perfeccionados juntamente con Él. Creo que no puedo agregar más. Nos ha dicho todo, realmente lo más importante. Creo que todo hijo de Dios o las personas que estamos involucrados en el reino, seguir estos 4 pasos, digámoslo así, consejos, nos van a ayudar a saber yo le diría 4 crecimientos: sabiduría, estatura y gracia para con Dios. Jesús crecía en esas 4 áreas. Y son crecimientos, y la palabra misma lo está diciendo. Crecimiento es un proceso. Es un proceso con el tiempo. Y tú tienes que respetar esos procesos. Eso sí, mantenerte en ese crecimiento alineado con Dios, ¿verdad? Sí, es cierto. La vida es un... ¿Cómo puedo decirlo? Un carnaval. Es un carnaval de procesos. No. Ya te di el eslogan de este programa. La vida es un carnaval. No, la vida es un carnaval de procesos. De procesos. Un montón de procesos. Un montón de procesos que la arreglaste bien. Pero realmente eso es importante, saber sí, que claro. Nuestra vida está en base a procesos. La Biblia está en el proceso. Mira, desde el árbol sembrado junto a corrientes de agua. ¿Qué otra cosa es proceso? El barro en las manos del alfarero. Exactamente. Es un proceso. Dice que el crecimiento del justo es como la luz de la aurora, va de aumento en aumento. Ahí encontrás otro proceso. O sea, la Biblia está llena de procesos. No solo sucesos, procesos en nuestra vida. Ser aprobado es un proceso. La gente cree que con ir al campamento, con ir a la noche de alabanza, ya está. No. Ese fue un suceso que da un banderillazo de salida a un proceso si tú te mantienes determinado en él. Eso es realmente cierto, pastor. Creo que todos tenemos que comenzar en un punto de partida para poder entrar a ese proceso. Porque hay 4 cosas que a mí me enseñaron: ganar, consolidar, discipular y enviar. Ese proceso yo lo pasé, y realmente en esa parte fue donde yo supe que sí podía ser un líder, o podía ser alguien que pueda estar en un púlpito o en una tarima ministrando y predicando. Amén, realmente, pastor, he aprendido mucho, aprendido mucho. Todos realmente quiero agradecerle nuevamente por estar otra vez con nosotros en estos podcasts en Café. Y bueno, vamos a seguirnos tomando más cafés, pastor. Realmente quiero seguir aprendiendo, pastor. Y de verdad, no sé qué quisiera decirle a las personas que nos están viendo. No, nada más que puedas mantenerte alineado al Señor. Entra en amistad con Él. Cuando uno se determina a buscarlo, el Señor hace el resto. Exponte a la palabra, exponte al Espíritu Santo, habla con Dios y Él orará en tu vida cada día para llevarte a esa estatura del varón perfecto. Muchas gracias, pastor. Realmente ha sido un honor. Y a las personas que nos están viendo, espero que se sigan tomando más cafés con nosotros. Dios les bendiga.